Cuenta la historia que en una pequeña aldea vivía una mujer que tejía los tapices más bellos que podías ver. Estos tapices eran conocidos por sus diferentes colores y figuras. La gente del pueblo decía que Dios le había dado un don hermoso de tejer con el alma. Pero de pronto un día esta mujer dejó de tejer. Su taller quedó en silencio y las ventanas cerradas. Y los rumores decían que era porque su esposo había fallecido y su hijo se había ido muy lejos. Y que ya esta mujer no encontraba sentido en seguir tejiendo donde solamente había dolor. Al pasar los años podías ver el tapiz que había comenzado colgado en la pared con los hilos colgando y sin terminar. Madre que me escuchas, déjame hacerte una pregunta y quiero que seas sincera contigo misma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te sientes cansada? ¿Las fuerzas ya no te dan para más? ¿Te sientes agotada mental, emocional y físicamente? La sonrisa que un día tenías ha desaparecido por completo. Te preguntas hasta cuándo será esta angustia. Oras todos los días porque tus hijos vuelvan a tu hogar o vuelvan a los caminos de Dios. Vives pensando constantemente cómo vas a buscar y trabajar para lograr darle a tus hijos un plato de comida. ¿Piensas que Dios se ha olvidado de ti y que eres tú sola luchando contra el mundo para darle un futuro mejor a tus hijos? El día de hoy quiero hablarte personalmente a ti, madre que quizás se encuentra con el alma cansada. En la Biblia nos cuentan una historia de una mujer que como tú en algún momento lo tuvo todo y de la noche a la mañana lo perdió todo. Su esposo murió y sus dos hijos también murieron. Esta mujer se llama Noemí. Y quizás muchos de ustedes han leído su historia, pero quiero hablarte a ti, madre, que tienes un poco de preguntas para Dios y te sientes perdida. Quiero traerte esperanza, así como también la esperanza le llegó a Noemí en un momento oscuro de su vida. Quizás has leído el libro de Ruth en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es un libro bastante corto, solo tiene 4 capítulos. Pero nos cuenta una historia poderosa, una historia que mientras más leo, más me doy cuenta de más enseñanza. Pero hoy quiero enfocarme en la figura de Noemí. La historia comienza en Belén. Dice que Noemí con su esposo y sus 2 hijos vivían en Belén. Ahora, Belén en el hebreo, el significado es casa del pan, la casa del pan. Pero es interesante que en la casa del pan había hambre. No había comida, así que Noemí y su familia deciden irse a los campos de Moab para encontrar comida y comienzan a vivir en esta nueva ciudad. Pero dice que de pronto un día el esposo de Noemí muere y queda sola con sus 2 hijos y sus 2 nueras, las esposas de sus hijos. Pero al pasar el tiempo sus 2 hijos también mueren y ella se queda sola ahora con sus nueras, sin ninguna figura masculina en su hogar. Así que ella le dice a sus 2 nueras, miren, váyanse con su familia, sean libres, hagan una vida nueva, porque yo no tengo nada que ofrecerles. Al parecer ya Noemí era bastante avanzada en edad, no podía tener hijos, por lo tanto estas mujeres no tenían con quién más casarse. La ley decía que si una mujer sin hijos quedaba viuda, ella podía casarse con el hermano del difunto esposo, pero ya Noemí no tenía más hijos y tampoco podía ofrecerles nada material ni un futuro mejor porque ya ella había quedado sin familia. Ahora era ella sola luchando con el mundo. Y me llama mucho la atención el pensamiento de Noemí en medio de esta tragedia. Si vamos al capítulo 1, hay 3 versículos donde Noemí declara claramente cómo ella se sentía y cómo veía a Dios en medio de este problema y de esta tormenta. Dice el versículo 14 al final, Noemí declara, la mano de Jehová se ha levantado contra mí. El versículo 20 y 21, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. Porque aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Sabes, el nombre de Noemí significa deleite, mi deleite. Pero ella le está diciendo, no me llames Noemí, llámame Mara.
amargura, porque para ella toda esta situación que Dios había provocado, había permitido, no era un deleite, sino que estaba trayendo amargura, dolor a su vida. La situación por la que Noemí estaba pasando era una situación real y una situación que aún hoy podemos ver a nuestro alrededor. Noemí no veía salida a su problema y para ella Dios la había hecho pasar por esta situación. Dios la había puesto en esta situación. No sé si a ti te pasa igual que a Noemí, que en la situación de angustia en la que te encuentras, piensas que es castigo de Dios y que Dios te la ha enviado. Cuando sigues leyendo la historia, dice que una de las nueras decidió regresar con su familia, pero la otra, Ruth, decidió quedarse con Noemí. Ruth podía irse con su familia, comenzar una vida nueva, desarrollar su linaje, una familia nueva. Pero sin embargo, ella decidió quedarse con su suegra, cosa que muchas mujeres hoy no harían, porque la sociedad nos ha creado esta discordia entre nuera y suegra. Pero Ruth en este momento se estaba convirtiendo en un tipo de salvador, de salvadora para su suegra. A Noemí quedarse sola, esto le podía traer vergüenza, también mucha inseguridad económica. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Quién me va a sustentar? Ya no tengo una figura que provea para mí. Pero Ruth, al quedarse con ella, le estaba diciendo: yo voy a proveer para ti, yo te voy a ayudar, yo me voy a asegurar de que nada te falte. Quizás cuando has escuchado sobre Dios y cómo Él aplica a tu problema y a tu vida, te han predicado de un Dios que tiene solución a tu problema, pero una solución futura. Un Dios que provee una solución al momento que Cristo venga. O sea, cuando Cristo venga a salvar a su pueblo, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todo será felices para siempre. Y sí, cuando Cristo venga, nuestros problemas tendrán una solución, serán terminados de una vez y por todas. Pero aún en nuestro presente, Dios se preocupa por nuestra situación. Dios se preocupa por nuestra necesidad. Cuando tú lloras, Dios llora. Cuando tú sufres, Dios sufre. Dios no se goza en verte llorar, en verte sufrir, en verte amargado, en ver que tu vida es un caos. Dios no se goza en eso porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y por eso es que hoy Dios te está diciendo que aún hay esperanza para tu vida amargada. Que aunque tú creas que tu nombre es Mara, aún tu nombre sigue siendo Noemí, porque Dios sigue siendo tu deleite y en Él hay esperanza. Madre soltera que me ves, madre que quizás tiene sus hijos lejos de casa o lejos de los caminos de Dios. Madre que sufre violencia doméstica. Madre que sufre. Madre que lucha sola cada día para llevar un plato de comida a su hogar. Madre que lucha con su esposo a su lado para llevar la casa adelante, darle un futuro mejor a sus hijos. Quiero que sepas que Dios te ve. Dios se preocupa por ti. Dios ve tu dolor, Dios ve tu llanto, Dios ve tus oraciones, las escucha y Él no está inactivo. Y aunque no lo puedas ver, Él está orando. La realidad es que en este mundo vamos a sufrir sí o sí. Porque es parte del pecado, es consecuencia del pecado. Y dice la Biblia que Satanás vino a matar y destruir, mas Dios vino para dar vida y dar vida en abundancia. Por eso es que Dios no quiere lo malo para ti. Pero porque vivimos en este mundo, todos vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Pero tenemos una esperanza en Cristo. Y no es una esperanza simplemente para el futuro, aunque esa es la esperanza mayor que yo quiero, porque aunque ahora mi problema se resuelva, mañana habrá otros, pero sé que en el futuro, cuando Cristo venga, ya no habrá más problemas. Pero aún hoy en mi presente tengo esperanza porque camino con Dios y Dios está de mi lado. Y Noemí experimentó esta esperanza en su presente oscuro. Cuando lees la historia, dice que Ruth, como había prometido, fue a un campo a trabajar para buscar alimento para la casa. Y allí conoció al dueño de este campo. Y su nombre era Boaz. Pero ¿qué pasa? Aquí es cuando la historia da un cambio interesante. Boaz era pariente cercano del esposo de Noemí que había fallecido. Y había una ley que se llamaba la ley del levirato o de la restauración de familia que le permitía a un pariente cercano
casarse con la mujer viuda, con la esposa viuda del pariente que había muerto y también comprar las propiedades que habían sido perdidas o que estaban en peligro de perderse. Así que Ruth habla con Booz para que sea este pariente redentor como se conocía, pero había una persona antes de Booz que era más cercana al esposo de Noemí. Así que él va y le dice, mira, esta es la situación, te quieres casar con Ruth y comprar las tierras, pero este pariente, ¿qué pasa? No era capaz ni era digno de tomar esta oferta. Así que dice, no, yo no puedo, me puedo meter en deudas, y se lo deja en manos de Booz. Y Booz, quien es capaz y es digno de ser el pariente redentor, entonces se casa con Ruth. Y dice la historia que Booz y Ruth tienen un hijo a cual le llaman Obed, quien fue el abuelo de David, el rey David, el de David y Goliat. Pero me encanta en el capítulo 2, versículo 20, cómo la vida de Ruth da un giro inesperado y ella ahora no ve su vida como una amargura, ni ve a Dios como un Dios que la está castigando, sino que ve a un Dios de amor. Y me encanta como la Nueva Versión Internacional lo traduce. Dice, que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Y hay una palabra aquí que es muy profunda en el hebreo, como lo traduce aquí, fiel amor, o en hebreo, hesed. Hesed implica un amor leal, misericordia, fidelidad y gracia. Ahora Noemí está utilizando esta palabra para describir la fidelidad de Dios. Una fidelidad que no solamente puede ser expresada con la palabra fidelidad, sino que es una benevolencia, una palabra que describe mucho más allá. Misericordia, gracia, amor, fidelidad, lealtad. Ese es ahora el Dios que Noemí conoce en medio de su dolor. Y lo que un día Noemí vio como amargura y desgracia, ahora lo ve como una bendición de Dios. Y en medio de su dolor conoce mucho más a Dios. En medio de tu dolor conoces mucho más a Dios. Y quisiera hacer un comentario aquí, un comentario que puede parecer un poco fuerte, pero porque te amo y quiero lo mejor para ti te lo voy a decir, porque quizás es tu situación. En el caso de Noemí, su esposo y sus 2 hijos murieron porque simplemente la tragedia tocó a su puerta y sucedió. Nadie hizo nada para causarla. Pero muchas veces lo que estamos sufriendo en nuestro presente es un resultado de nuestras decisiones. Quizás te casaste, escogiste al hombre o a la mujer equivocada. Quizás diste un mal ejemplo a tus hijos cuando estaban pequeños y por eso hoy han decidido irse. Quizás no buscaste a Dios a tiempo y ellos no crecieron en un hogar funcional. No sé cuál habrá sido la decisión, ¿no? Pero no siempre debemos culpar a Dios de lo que estamos viviendo, sino que es resultado de lo que tú un día decidiste hacer. Y no te digo esto para juzgarte ni para que el remordimiento te coma, sino para que el día de mañana tomes mejores decisiones, para que de las caídas que tuviste aprendas y te levantes sabiendo que puedes tener una vida diferente y tomar decisiones diferentes. Y aún más para que sepas que en Cristo, en Dios, hay un nuevo comienzo para ti sin importar cómo haya sido tu pasado. Y lo que un día fue amargura, hoy se convierte en bendición en el nombre de Cristo. En esta historia, Booz es un símbolo de Cristo, representa a Cristo. Y aún más gracioso es que de esta familia de Ruth y Booz podemos ver en la genealogía en Mateo, en el libro de Mateo, que Jesús nace. Y Jesús hoy es nuestro pariente redentor. Me encanta en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, que nos narra una escena en la cual muchos eruditos la ven como la escena del pariente redentor representado en la figura de Cristo. Y nos dice que estaba Dios Padre sentado en el trono y en su mano derecha tenía un libro con 7 sellos. Y arriba del trono hay un arco iris que representa la promesa de misericordia y fidelidad de Dios hacia la humanidad. Alrededor del trono hay 24 ancianos sentados en 24 tronos que representan a los redimidos de Dios, al pueblo de Dios.
En aquella escena también se ve la presencia del Espíritu Santo y se ven ángeles representados en figuras extrañas que están llevando a cabo como un culto de adoración. Pero dice que ninguno de los seres creados que estaban allí, ni los redimidos ni los ángeles, nadie podía, no era capaz ni era digno de abrir ni siquiera mirar el rollo que estaba en la mano derecha de Dios. Pero de pronto en la escena dice que se presenta el león de la tribu de Judá en forma de cordero, el cual representa a Cristo, y dice que es capaz y es digno de tomar el rollo, de tomar el libro y abrirlo. Y ante esta escena los 24 ancianos y los ángeles se postran a adorar y le dicen a Cristo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este rollo, este libro que tenía Dios en su mano derecha, representaba el futuro de la humanidad. ¿Qué iba a hacer Dios con el futuro de la humanidad? Y nadie era capaz o digno de abrirlo, porque nadie podía decidir sobre el futuro de la humanidad. Solamente Cristo, el Cordero inmolado, el que había sufrido en carne propia lo que la humanidad había sufrido, el que había tomado el lugar de la humanidad en aquella cruz y había muerto por nuestros pecados, Él es capaz y es digno de abrir y tomar el rollo y de decidir qué va a pasar. Y porque es Cristo el que ahora toma nuestro lugar, tenemos la seguridad de que estamos a salvo y que todo es seguro y va a estar bien. El problema del sufrimiento, madre que me escuchas, es consecuencia del pecado. Y por ende necesitamos un redentor que va a acabar de una vez y para siempre con este dolor que llevas en tus hombros. Pero en el presente, en el hoy, en este mundo corrupto en el que estamos viviendo, Él se preocupa por ti. También quiere un futuro mejor para ti, para tus hijos, para tu esposo, para tu familia. Por eso es que yo te insto a que confíes que aún en el proceso de dolor, en el túnel oscuro, Dios está caminando contigo y Él ya ha provisto una salida. ¿Deseas tú confiar en ese Dios todopoderoso? ¿Deseas tú confiar que tu familia puede ser restaurada? Que tu alma y tu corazón pueden ser restaurados, así como pasó con Noemí. No estás sola. Y no solamente es que Dios está contigo, también la iglesia está contigo. Y yo de verdad espero y oro porque la iglesia sea como Ruth, que aún cuando su vida se veía en riesgo al quedarse con su suegra, decidió ayudar a la mujer necesitada, a su suegra. Que así pueda ser la iglesia. Que seamos las manos ayudadoras del huérfano, de la viuda, de la madre soltera, del inmigrante. Que podamos ser aquel lugar seguro para las personas en necesidad. Que nuestros diezmos y ofrendas no solamente sean para hacer actividades bonitas, sino también para ayudar al necesitado. Madre, la iglesia también está para ayudarte. Que en este proceso, en este camino doloroso, puedas hacer dos cosas. Número uno, y lo más importante, confiar en Dios. Saber que aunque no puedas ver, Él está obrando. Saber que Él ya ha provisto una salida y que Él proveerá lo que necesites. Y número dos, que tienes una familia en Cristo que está para apoyarte y levantarte. Una familia que cuando quizás tengas una necesidad económica, emocional, física, va a estar ahí para extenderte tu mano. Y que no tienes que caminar sola en este proceso. Yo desde este lado de la pantalla, quizás solo puedo orar por ti porque no te conozco en persona. Y quizás no puedo cubrir todas tus necesidades, pero sé en el poder de la oración. Recuerdo a mi mamá muchas madrugadas mientras dormíamos, despertarnos de pronto y verla arrodillada al lado de mi cama. Y el hecho de que yo esté hoy en los caminos de Dios es pura misericordia de Dios, la gracia de Dios que me alcanzó, pero también porque Dios escuchó el clamor de mi madre arrodillada orando por mí. Dios escucha tu oración como madre, pero Dios también escucha tu plegaria pidiendo ayuda. Permíteme orar por ti. Padre, te agradezco porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Porque a pesar de que el pecado, Satanás ha causado tanto dolor y tragedia en las familias y él está como león rugiente buscando a quien devorar y ataca muy fuerte a las familias, en ti encontramos compañía, esperanza, paz.
Te pido por la madre que está escuchándome del otro lado de la pantalla, cualquier persona que se pueda relacionar con este tema, y que puedan saber que tú vas a proveer su necesidad conforme a tu voluntad. Ayúdanos a confiar y también ayúdanos a ser una iglesia que ayude a los más necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Un besito grande y espero que puedas seguir adelante.